Capítulo 7 del libro Padre de huérfanos. Un campo de misión aquí mismo. ¡Bristol!, exclamó Mary Müller. ¿Qué te hace pensar que debemos trasladarnos a Bristol? No podemos quedarnos aquí, al menos hasta que llegue el bebé. Se secó las lágrimas que le corrían por las mejillas. George colgó el brazo sobre el cuello de su esposa. Mary le habló gentilmente. Te avisé y avisé a toda la congregación que solo me quedaría aquí el tiempo que Dios quisiera. Pero George interrumpió. Mary, ¿cómo puedes estar tan seguro? George guardó silencio por un buen rato. Era difícil de explicar, pero cuanto más oraba acerca del asunto, mejor comprendía que Dios le llamaba a Bristol, un poco más al norte. Henry Craig, quien vivía en esta ciudad, le escribió una carta a George animándole a visitarle. En abril de 1832, George tomó en serio su invitación. Bristol era una ciudad portuaria muy activa, segunda en importancia después de Liverpool, por el número de barcos que recibía. Como cualquier otra a principios del siglo XIX, era una ciudad sucia y llena de humo. Los indigentes se apostaban en las esquinas de las calles y muchos niños sucios merodeaban entre la gente, sin duda buscando la oportunidad de arrebatar un bolso o saquear un bolsillo. Pero a pesar de la delincuencia y la pobreza, o más bien a causa de ellas, George sintió que Bristol era una ciudad en la que debía predicar el Evangelio. Una urbe que necesitaba mucha ayuda. George y Henry Craig asistieron a 10 días de reuniones en las capillas llamadas Gedeón y Pitay, de esa misma ciudad. Cada noche se batía el récord de asistencia, hasta que el 29 de abril la capilla Gedeón rebosó. La gente se sentaba en las escaleras, algunos se agolpaban junto a las ventanas abiertas y otros abarrotaban el vestíbulo de la capilla. Muchos otros tuvieron que ser despedidos simplemente por falta de espacio. Después de la reunión, muchos miembros pertenecientes a la congregación de Gedeón rogaron a George que se trasladara a Bristol. George y Henry Craig hablaron largamente del asunto hasta altas horas de la noche y al final hicieron una lista de requisitos que tendría que aceptar la congregación para que George considerara tal posibilidad. George Müller y Henry Craig no actuarían como los pastores tradicionales que consultaban a la congregación o a los miembros de un consejo que era lo más conveniente para ellos en cada situación. Antes bien, necesitaban libertad para actuar como Dios les indicase. El alquiler de bancos debía de ser abolido y ninguno de los dos recibiría salario. Todos juntos, pastores y congregación, confiarían en la provisión suficiente de Dios para sostener la capilla y cubrir sus necesidades. George y Henry serían pastores asociados, trabajarían en equipo sin que uno de ellos fuera el principal y otro el ayudante. George sabía que estas condiciones no serían fáciles de aceptar por la iglesia. Cuando recibió una carta de Henry Craig asegurándole que la congregación había aceptado todas ellas, sintió que debía trasladarse a Bristol. Oró por largo tiempo y supo en lo más íntimo que ciertamente había llegado el momento de abandonar Teignmouth y trasladarse a Bristol. Al final, Mary dio un suspiro y dijo: «Haz lo que creas conveniente, George. Estoy segura que podré tener al bebé en Bristol también como lo tendré aquí, aunque echaré de menos a mis amigas». George tuvo compasión de su esposa. Él había vivido en muchos lugares, pero ella había pasado en Devon toda su vida. Sabía que sería difícil para ella hacer nuevas amigas, pero no le cabía duda de que estaba haciendo lo correcto. De acuerdo, entonces concluyó. Comenzaré a visitar a la gente de la congregación mañana y les comunicaré nuestros planes personalmente. Después de 2 días y muchas lágrimas, George Müller informó a toda la congregación de la capilla Ebenezer que iba a trasladarse a Bristol. En menos de 1 hora empacaron sus escasas pertenencias y con corazones tristes
El 25 de mayo de 1832, los Müller se subieron a una diligencia que les conduciría a Bristol. George contaba con 26 años. Mientras la diligencia retumbaba por el camino, él se preguntaba qué clase de retos les aguardaban. Al principio las cosas discurrieron sin complicaciones. Los Müller y Henry Craig encontraron una modesta casa con 5 dormitorios y 2 salas para compartir. Un creyente acaudalado había alquilado el local para una capilla llamada Bethesda, y ambos se dividieron el trabajo entre esta y la capilla Gedeón. Mientras tanto, Mary gozaba de buena salud. El bebé debía de nacer a fines de septiembre. Las campanas de la iglesia alertaron a George del desastre que se avecinaba en la ciudad. Las campanas sonaron para anunciar un funeral, y a principios de junio repicaron casi todo el día sin cesar. Una epidemia de cólera había brotado en Bristol. En la Inglaterra del siglo XIX existían importantes diferencias entre el campo y la ciudad. En el campo, la gente vivía en casas rurales o en pequeños grupos de casas contiguas. Bebían agua de sus propios pozos y se deshacían de los excrementos en sus patios o corrales. En las ciudades, incluida Bristol, las cosas eran muy diferentes. La gente vivía en largas hileras de casas de ladrillo, casi idénticas, que se prolongaban por varios kilómetros sin un solo árbol ni campo a la vista. Las aguas residuales se desbordaban por alcantarillas abiertas que fluían a lo largo de las calles, y el agua que se bebía en las casas con frecuencia no había sido químicamente tratada, por lo que a veces portaba gérmenes y bacterias procedentes de arroyos contaminados. Estas diferencias abonaban unas condiciones óptimas para que se extendiera por la ciudad enfermedades letales, entre las cuales ninguna era más temida que el cólera. El cólera se extendió como un fuego sin control por la ciudad y acabó con la vida de miles de personas. George y Henry Craig eran buscados a cualquier hora del día y de la noche para orar por los que habían resultado infectados por la enfermedad. Los que se contagiaban solían morir en muy poco tiempo. A menudo solo transcurrían 12 horas desde que una persona comenzaba a sentirse enferma y empezaba a vomitar hasta que yacía en un ataúd, si es que se podía encontrar. El trabajo fue extenuante y parecía que no iba a acabar nunca. En los meses de julio y agosto, los cadáveres yacían hacinados por las aceras en espera de carros tirados por caballos que los retiraran. A veces permanecían tendidos por espacio de una semana o más, debido a que el propio arriero había muerto a causa de la enfermedad y era difícil encontrar un sustituto que fuera valiente para asumir el riesgo. Todo el mundo sabía que la mejor forma de no contraer la enfermedad era mantenerse apartado de la gente, especialmente de grupos grandes de personas, entre los que la enfermedad podía expandirse rápidamente. Sin embargo, los devotos que asistían a las 2 capillas decidieron seguir reuniéndose para consolarse y animarse unos a otros. George y Henry estuvieron de acuerdo con ellos, y cada mañana se reunían para orar y pedir a Dios protección y que detuviera la plaga. A veces, 200 o 300 personas hacían caso omiso de los riesgos que corrían al reunirse, y acudían y eran guiados en oración por George o Henry. Pese a que las personas oraban intensamente, las campanas de las iglesias continuaban repicando. Fue muy difícil para George recorrer de un extremo a otro las calles de Bristol. El joven pastor era bienvenido en cualquier casa que quisiera visitar. Incluso algunos extraños acudían a pedirle ayuda cuando le veían por la calle. George les leía la Biblia en voz alta y oraba por los moribundos o consolaba a una viuda que carecía de medios para alimentar a sus harapientos hijos. Mary Müller sostuvo su propia batalla. Todas las mañanas veía cómo su marido salía de su casa para adentrarse en el peligro. Cada vez que George cogía la mano de un niño moribundo o ayudaba a enterrar el cadáver de un esposo o abrazaba a un niño pequeño, quedaba expuesto al contagio. ¿Qué ocurrirá si caes enfermo?, le preguntó Mary. ¿Has pensado alguna vez en ello?
George respondió moviendo afirmativamente la cabeza. Por supuesto, lo había pensado muchas veces. Cada comida podía ser la última, sobre todo después de tocar a muchas personas moribundas. Pero tengo que hacerlo, Mary. Alguien tiene que ayudar a estas personas y hacerles saber que Dios las ama. ¿Y yo qué?, alegó Mary. ¿Qué pasará conmigo y con nuestro pequeño hijo? No hay nada que garantice que estarás vivo para verle nacer. Se enjugó las lágrimas con el borde del delantal mientras hablaba. Ya lo sé, dijo George amablemente, pero no puedes esperar que me esconda en casa mientras haya gente que necesite el consuelo de Dios y lo poco que yo pueda hacer por ellos, ¿no te parece? Mary sacudió la cabeza. No, aceptó resignadamente. Ese no sería el hombre con quien me casé. El 16 de septiembre, George se quedó en casa todo el día para ayudar a la comadrona en el parto de su hija Lydia. A pesar del gran número de fallecimientos en su entorno, Lydia fue una niña robusta cuando solo tenía un mes. La epidemia de cólera tocó a su fin. Se celebró un servicio solemne de acción de gracias en la capilla Gedeón. De las 200 personas que asistían regularmente a las dos capillas, solo una murió. El 4 de enero de 1833 trajo consigo una bendición y un ministerio. Aquella mañana, George recogió el correo y encontró una carta sellada en Bagdad. Al abrir el sobre, encontró un cheque por un valor de 200 libras esterlinas inglesas. George leyó con afán la carta buscando la clave que descifrara para qué era el dinero, y se llevó una sorpresa. Una sorpresa mayúscula cuando leyó que el dinero era para que él y su familia y Henry Craig se trasladaran a Bagdad y trabajaran allí como misioneros. El autor de la misiva prometía que recibirían más dinero a su llegada. Un gran entusiasmo brotó en el corazón de George. ¿Era esta la oportunidad que había esperado desde su conversión al cristianismo? ¿Había sido su estancia en Inglaterra una preparación para ir a hablar a las almas perdidas acerca de Dios? Eso esperaba. Su cuñado Anthony Groves escribía regularmente desde Persia. La vida de un misionero en el extranjero parecía ser mucho más emocionante que la de un pastor en Inglaterra, donde debía cumplir interminables visitas en las casas e inagotables tazas de té. George se apresuró a contar a Henry Craig las noticias recibidas. También Henry rebosó de entusiasmo. Los dos jóvenes discutieron el asunto toda la mañana y a la hora del almuerzo llegaron a la conclusión de que no debían ir a Bagdad. Después de comer, George tenía que visitar a un miembro de la congregación, un zapatero que vivía a unas 2 millas, en la parte más pobre de Bristol. Había llovido la noche anterior. A lo largo del recorrido, George tuvo que saltar muchos charcos. Los carruajes que viajaban en sentido contrario le salpicaban. Acababa de pasar frente a la panadería de la calle Terranova cuando una niña pequeña se le acercó. No tenía más de 5 años y llevaba a cuestas un niño pequeño mocoso que solo vestía unos pantalones rotos. «Por favor, señor», dijo la niña, «¿podría darnos un chelín? Mamá se ha ido con el cólera y papá se ha ido a la mina y no ha vuelto». George se detuvo y se agachó delante de la niña. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, acordándose de su propia hija que estaba arropada en su cuna caliente. «Emily», respondió la niña, «y puedo deletrear mi nombre. Mamá me enseñó». Los ojos le iluminaron el rostro cubierto de suciedad. «¿Puedes hacerlo?», le retó George con una sonrisa. «Bueno, si eres capaz de deletrearlo bien, te habrás ganado un chelín». I, dijo triunfante, al tiempo que extendía su mano mugrienta. «Perfecto», rió George y hurgó en su bolsillo. «Aquí tienes tu chelín y que Dios te bendiga». Emily. Luego Emily cargó con su hermanito a cuestas y se abrió camino entre la gente. George sintió una extraña tristeza. Había visto niños pequeños como Emily a diario en los 6 meses que llevaba en Bristol, pero ninguno le afectó del mismo modo.
¿Hacia dónde se dirigía Emily? ¿Contaba con algún lugar donde pasar la noche? ¿Cuidaba de ella algún adulto amable o estaba a merced de alguna persona perversa? ¿Qué le sucedería a su hermanito si ella caía enferma o a dónde acudiría en busca de ayuda si él enfermaba? Estas preguntas perturbaban a George Muller mientras caminaba. Se asombraba de no haber visto antes esta situación. No necesitaba desplazarse al campo de misión de Bagdad ni a ningún otro sitio a este respecto. Se hallaba en medio de un campo de misión. Con seguridad, no había personas más necesitadas en el mundo que estos niños pequeños como Emily y su hermanito. Bagdad podía parecer un lugar lejano y exótico, con sus abigarrados bazares, sus camellos y su música de gaita, pero había también trabajo que hacer en la sucia y superpoblada ciudad de Bristol. George no sabía qué dirección tomar o qué podía hacer sin un salario fijo, pero sí sabía una cosa: con la ayuda de Dios haría algo para ayudar a los pobres niños sin techo de Bristol. Sí, se dijo a sí mismo en voz alta al tiempo que aceleraba el paso. Dios me ha dado un campo de misión aquí mismo y viviré y moriré en él.